En la mesa el día de hoy nos acompaña lo que somos nosotras, el equipo editorial, Patricia González, editora, y dos escritores que fueron seleccionados para colaborar este año, que es José Baroja, que es escritor y aparte también presentó lo que es la ilustración del cuento David T-Rex, y Leia Mariscal, la responsable de darle vida a David, que se convertirá en un divertido T-Rex. ¡Bravo! Ay, disculpen, olvidé presentarme a mí. Yo soy Estefanía Tea, soy la directora del proyecto y bueno, queremos agradecer principalmente a Juan Carlos, el organizador de Indiferentes, y a Nat por ser la encargada de brindarnos un espacio tan importante como es ortográfica y sobre todo la importancia de retomar los centros culturales después de muchos que quedaron a flote o simplemente no pudieron seguir después de la pandemia. Bueno, continuando con un poquito del día de hoy, bueno, la revista, les doy un poquito de contexto, la revista Bicicleta de Papel es una revista que surge en el 2021 a partir de lo que es la pandemia. Sabemos que durante el 2020 fue muy difícil que ciertos proyectos pudieran surgir y nos vimos con una ventaja, nosotros retomamos una ventaja. Mientras algunos proyectos editoriales que eran en papel quedaron en pausa debido a diferentes circunstancias, que es la producción, comunicación, etc., también vimos otra ventaja, el crecimiento y acceso de los chicos al internet, ya sea desde que tenían clases en línea o que simplemente había una normalización del acceso a la información. Por esta razón, la revista Bicicleta de Papel nace como un proyecto digital de libre acceso para que cualquier persona, ya sean niños, profesores, padres de familia, puedan descargar lo que es literatura libre y que cuente de cualquier temática para los niños, sabiendo que es una revista que fue trabajada y que cada uno de los textos ha sido cuidados para que sea adecuado para los niños. ¿Okay? Entonces, ya dando un poquito más de contexto, quisiera darles lo que es este momento. Bueno, antes de que hablemos nosotras como proyecto editorial sobre lo que fue la presentación, más bien, lo que fue trabajar esta edición de este año, quisiera hablar directamente con nuestros autores, a los que quisiera presentar con su semblanza. Ay, disculpen, estoy un poco nervioso. Ok. Empiezo con Leira, que fue la autora, la responsable del cuento David T-Rex. Ella es una escritora proveniente de Zapopan, Jalisco. Es escritora, bailarina, docente de ciencias y de artes visuales, egresora de la licenciatura de Ingeniería Química y de la licenciatura de Escritura Creativa, ambos por parte de la Universidad de Guadalajara. Es colaboradora también del programa de radial La Otra Historia. Destaca también su participación en varias antologías y revistas de México, también de Chile, España y Argentina. Y algunas de sus obras más importantes son M de Morales, publicado en Barcelona 2023, y La Fosa de Mariana, publicado en Ciudad de México este año, en el 2024. A un lado tenemos a José Baroja, quien fue la persona encargada de la ilustración del cuento. José Baroja es originario de Valdivia, Chile, es escritor, editor, ilustrador ocasional y docente, egresado de la licenciatura de Letras, mención Lingüística y Literatura Hispánica, del Magíster en Letras, mención Literatura por la Pontífica Universidad Católica de Chile. También es locutor del programa radial La Otra Historia, y entre sus publicaciones destacan entre sus obras El lado oscuro de las sombras y otros ladridos, publicado en Lima en el 2020, No fue un 14 de febrero en Barcelona 2021 y Sueño en Guadalajara y otros cuentos, Barcelona 2023. De hecho, aquí en la mesa van a poder ver algunas de las publicaciones de ellos, y si les interesa conocer un poco más de su trabajo, ahora que nos hablen un poco de cómo fue la escritura para niños, los invitamos que al final de esta presentación se acerquen a ellos para que puedan adquirirlos. Ok. Me gustaría saber, bueno, darle un poquito de contexto. Tanto en la revista Bicicleta de Papel publicamos lo que es poesía, literatura y narrativa, microcuento también.
y algunas ilustraciones. Por lo que quisiera cederle la palabra a algunos de nuestros colaboradores para que nos cuenten qué les inspiró para escribir textos infantiles que aparecerían en esta nueva edición de la revista. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Estefanía, por la bonita presentación. Gracias, Patricia, por incluirnos en esta bonita presentación, ¿no? Específicamente el cuento que aparece en el número 3 de esta revista, muy bonita, por cierto, si no la han descargado, está preciosa. Es ese niño que está sentado, a ver, Alexander, levanta la mano. Es ese niño que está sentado ahí, que es mi sobrino y lo amo muchísimo y ha tenido algunos problemas para querer estar en la escuela. Entonces, para su cumpleaños número 9, pensábamos, José y yo, que sería bonito y representativo, significativo para él. Entonces, Alexander es un niño que ama a los dinosaurios y cómo lograr entrelazar dos temas que son la cercanía que hay con un niño y lograr que sienta alguna curiosidad sobre la escuela y que sienta como esa necesidad de leer, que ahorita es algo complicado porque, como bien explicaron un poquito antes de toda la presentación, el internet está pues al alcance de los niños y lo más sencillo es pues prender la televisión y pasar horas y horas y horas viendo canales de YouTube. Entonces, ¿cómo hacer que de entradita Alexander leyera, ¿no? Y se me ocurrió, tenía la idea del año pasado, hacer un libro de cuentos, una recopilación de historias donde el protagonista fuera él, haciendo y realizando diferentes actividades, donde él viera su mismo potencial porque es un artista. Le encanta dibujar, le encanta manejar la plastilina, es muy bueno con los rompecabezas. Entonces, ¿cómo explotar esa personalidad que él tiene y que yo amo? Y que al mismo tiempo se sintiera motivado a conocerse a él mismo a través de los cuentos y de una literatura que fuera cercana, porque aparte está escrita por alguien que él conoce. Y así fue como nació David T-Rex, como un niño que no le gusta ir a la escuela, que es regañado por su mamá y que un día de pronto decide y pide al cielo: por favor, ya no quiero ir a la escuela, deseo con todo mi corazón mañana ser un T-Rex porque así no voy a ir a la escuela. Entonces, obviamente cuando despierta, porque al día siguiente sí se le cumple el deseo, cuando despierta se da cuenta de que ser T-Rex no era tan divertido o no era lo que él esperaba, ¿no? Y como que ya al final del día dice, bueno, necesito ir a la escuela, ¿no? Así fue como nació David T-Rex. ¿Cómo fue? Bueno, me llama muchísimo la atención. Ambos son escritores. Sin embargo, ¿cómo fue que surgió la idea de que José se encargara de las ilustraciones? ¿Cómo fue tu proceso de elaborarlas? Y por última pregunta, ¿cómo es estar en ambos lados? Normalmente la mayoría de nosotros nos toca solo estar de este lado de la escritura, pero hay personas como tú que pueden estar en ambos lados y lograr como una comunicación, una simbiosis entre ilustración y texto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación también. Reitero, es muy bonito poder estar en la presentación, digamos, de esta revista, sobre todo porque es un ámbito que necesita precisamente de este tipo de iniciativas. Y bueno, yendo a tu pregunta, sí es paradójico, a mucha gente le suena como curioso al menos, de que siendo que como escritor no escribo precisamente literatura infantil, aunque los adolescentes de repente que agarran mis libros pues sí les suele gustar, hasta el punto de que allá en Chile pues en más de algún colegio estará como lectura,
pero básicamente yo no escribo para niñas, para niños o para adolescentes, escribo para adultos. Sin embargo, la fortuna, digamos que la fortuna, me ha puesto muchas veces en el camino de un, yo diría que ilustrador ocasional, no me atrevería a llamarme ilustrador propiamente. Y básicamente todos los trabajos que he hecho a la fecha de ilustración han sido precisamente para literatura o infantil o directamente juvenil. Entonces, creo que el gran mérito, más que en mí, en este caso, está por el texto que llega a mis manos. Cada trabajo que ha aceptado ilustrar, pues la narrativa ha hablado lo suficientemente clara como para que en la imaginación pues aparezcan las imágenes necesarias, digamos, para lo que necesita tal o cual narrativa. Y por ende puedo decir con orgullo que lo que me ha tocado dibujar, acompañar al texto, es decir, no protagonizar propiamente estas obras, han sido textos tan bien escritos, tan honestos, tan sinceros respecto a su forma de expresar, que pues para mí el trabajo ha sido relativamente sencillo, más allá de lo que tenga que ver con la elección de la técnica, más allá de la elección de los colores, etc. Creo que básicamente un buen texto conlleva a poder dirigir la ilustración por un camino o por otro. Entonces, más que contraste, probablemente sea un accidente que haya acabado precisamente ilustrando y en paralelo escribiendo para, digamos, lectores tan diferentes en algún punto. Pero que en otro, pues yo creo que todos nos tocamos al fin y al cabo. Coincidimos en algo. A mí me encanta leer, por ejemplo, libros álbum. Alguien dirá, no, son libros para niños, ¿no? Incluso esos libros pues tienen un montón de cosas que a uno le dispara, digamos, ideas, recuerdos y demás, aún siendo adulto. Y pues conozco más de algún niño o niña adolescente que de repente ha agarrado algún libro que supuestamente era para alguien más grande y pues de ahí ha enganchado en adelante. Yo recuerdo que yo empecé a leer y a escribir, por ejemplo, cuando tenía 7 años más o menos, y precisamente porque tomé un libro de Julio Verne que pues, me dejó fascinado todo lo que tenía que ver con las máquinas y demás. Entonces es entretenido porque además a uno le permite ir jugando como con las edades en las que se mueve. Y finalmente los escritores, las escritoras, pues no tenemos edad si lo llevamos a ese plano. Esto que mencionas es muy interesante. Específicamente quiero rescatar el hecho de que mencionas sobre un texto honesto para poder trabajar con él, porque al final de cuentas nosotros antes de ser escritores somos lectores. Y lo que hacemos que nosotros podemos conectar con el texto en sí es la honestidad y cómo podemos sentirnos nosotros identificados con el texto, independientemente de la edad a la que fue dirigida, ¿no? Creo que más de alguno de nosotros ha leído un texto que en algún momento nos llegó a las manos y decimos, ¿sabes? Un texto para niños, y lo lees y te llega por alguna temática en especial, ¿no? Yo recuerdo mucho, de hecho, cuando estudiaba con Patti, que hablábamos sobre literatura infantil y yo le mostré algunos textos y me gustaba mucho ver sus expresiones, porque como ella no tenía en su momento tanta profundidad dentro de la literatura, ver su sorpresa, ver cómo ella humanizaba el texto y lo hacía suyo, es una actividad súper satisfactoria. Y cuando nosotros lo hacemos con los niños, logramos ese impacto, cuando el texto realmente llega al lector ideal, es decir, ya, cumplí mi parte. Entonces, tomando esto en cuenta, y específicamente también retomando lo que comentaba Leida sobre la importancia de que a veces nosotros escribimos para niños, bueno, es muy común que en algunos escritores hayan llegado de manera casual a la literatura infantil, no haya sido su público original. Sin embargo, siempre hay diferentes factores. Tenemos varios autores que colaboraron en la revista que nos han hecho mención de que ellos empezaron a escribir para niños a raíz de que tenían a un niño en casa, un sobrino, un hermano, un hijo,
y se veían en la necesidad de querer contarles una historia, simplemente para no tanto enseñarles algo, sino entretener, complacer, ¿no? Y es la principal, de hecho, el principal objetivo de la revista Disfruta Papel es que la literatura sea algo placentero para niños. Así que teniendo esta información que tomo en cuenta, me gustaría que, ya tomando, me gustaría que Pati también participara, que habláramos sobre por qué escribir para niños. Primero tú. ¿Por qué escribir para niños? Sí, gracias. ¿Por qué escribir para niños? ¿Por qué no? O sea, esa es la pregunta. Piénsenlo, ¿por qué no? O sea, en un mundo donde todo adulto se ha convertido en niño y que todo el tiempo estamos hablando, hay que vivir nuestro niño interior porque no pudimos, nos lo mataron cuando éramos niños, ¿por qué no escribir para los niños? Es decir, al momento de que me topo con la experiencia de trabajar con autores que no se descubrían como escritores infantiles, o de trabajar con una apasionada con la literatura infantil y que invitar este proyecto como editora, me empecé a dar cuenta de que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no fijarnos en aquellos que todavía no tienen voz ni voto? Porque ellos de alguna u otra manera se dedican a construir el mundo en su cabeza, que va a ser el mundo del mañana. O sea, lo que están viviendo ahorita va a ser lo que va a resultar en 50 años, en 20 años. Así que la labor de hacer que un sobrino quiera ir a la escuela, la labor de que un niño se quiera poner los pantalones, la labor de que una niña se sienta identificada con otra niña que no se sabe peinar, con un niño que juega a que su gato se hizo un superhéroe y se fue porque de repente desapareció y no le pueden explicar qué sucedió. Todo esto hace que nosotros en nuestra imaginación vayamos haciendo como una especie de clic y el mundo se vuelve un lugar más pasivo, más dulce, en un espacio lleno de violencia, en un espacio hipersexualizado, en un espacio donde la conciencia hacia las infancias se deja de lado por lo que vende. Nosotras somos una especie de resistencia, por eso nos gustan estos eventos independientes y buscamos textos muy específicos. Ya hablando directamente de la edición, tratamos siempre, la visión de la bici es no adoctrinar infancias, no estamos buscando que ellos aprendan una máxima, no estamos buscando que ellos empiecen a consumir desde muy pequeños libros, porque sí. Es el hecho de que siendo gratuita, los padres, los abuelos, los tíos, los primos o los hermanos puedan tomar este celular, una tablet, una computadora y al mismo tiempo ir maravillándose en la lectura y retroalimentándose, porque el niño interior está jugando. La psique es muy poderosa, nos volvemos niños con otros niños y los niños se vuelven un poco adultos con nosotros. Entonces parte de no adoctrinarlos es este abrazo. Entonces la bici es un abrazo poético para todos, para que puedan disfrutar a su propia infancia. No tienen ni idea cómo nos leen los adultos, eso me sorprende muchísimo. O sea, son los adultos, no solo los que aparecen seleccionados, sino también otras personas que les gusta este tipo de literatura porque específicamente es algo diferente a lo que nos están vendiendo. Es algo diferente a la fantasía, es algo diferente a los narcos, es algo diferente al romance, es algo que nos permite explorarnos en otra profundidad mental. Entonces, ¿por qué no leer todo el tiempo literatura infantil también? Ustedes dicen, bueno, no hay edad, nosotros seguimos siendo niños porque como creadores queremos seguir buscando detonadores, ¿no? ¿Por qué todos los demás no nos permitiríamos tener estos detonadores? Más allá de ser artistas, 5 minutos de goce y disfrute de la palabra, que no significa nada ante un mundo globalizado, pero que lo puede significar todo para la psique de cada uno, que puede ser un abrazo, que puede ser la confianza, que puede ser una confidencia, que puede ser el amor mismo de las palabras. Entonces, por eso escribir para niños, por eso leer lo que está escrito para niños. En el 2022 comencé a trabajar como instructora de danza para pequeños y pequeñas que iban en edades de 3 años hasta los 12 años. Antes de esta experiencia laboral
siempre había convivido con niños, pero desde un abrazo maternal. En esta ocasión, cuando me encuentro en un espacio donde es enseñar, donde es cuidar, donde es proteger, donde es corregir, muchos detallitos que tienen que ver con cada movimiento, cada expresión, me di cuenta de algo y quedé muy fascinada. Los niños tienen un lenguaje muy rico y son muy inteligentes. Entonces, cuando tú estás conversando con los niños, me gustó mucho lo que dices, Pati, porque efectivamente uno se ve en la necesidad de volverse más abierto. Pareciera que uno como adulto tiene mente más abierta y a veces es al contrario, pero trabajando con niños pequeños, uno se ve en la necesidad de volver a pensar, a imaginar y ver los colores y los polvitos mágicos para sanar las raspaditas y a estar escuchando cómo los niños y las niñas sienten experiencias. Entonces, esa experiencia laboral me abrió un panorama que yo no había visto, que es los niños. A veces nosotros los vemos un poco incapaces de realizar cosas o de que ellos puedan afrontar temas que a lo mejor uno dice, no, hay que proteger aquí, que no hay que decirle, hay que cubrirlo. Entonces, cuando estás escuchando a los niños cómo hablan de sus experiencias en las casas, dices, no, las papás seguramente piensan que sus niños no saben nada y aquí ya me contaron todo el chisme, y el chisme completo, o sea, no es como que, ay, Miss, fíjate que me pasó esto, no, mi mamá me dijo y yo la escuché y estaba diciéndome, o sea, y de una forma que la verdad me sorprendió, porque yo decía, esta niña de dónde saca tantas palabras, y eso para mí fue muy gratificante. Creo que desde que empecé a trabajar con niños muy pequeños, quise contar historias como ellos las ven. A lo mejor eso es algo que yo tenía perdido y encontrarme con eso nuevamente, esa ternura, esa capacidad de ver magia en los colores y también sentir otras cosas, que no solamente es alegría y unicornio, sino que también se les permite a los niños sentir. Eso, visto desde una infancia, eso es invaluable. Entonces, ¿cómo transmito temas desde los ojos de un niño? Y a veces, en muchas ocasiones, parece que escribir literatura infantil y juvenil es fácil, y no es fácil, porque es recapitular, es ver, es buscar palabras concretas, es conectar emociones, y no solo emociones, sino que esa emoción combine con este color, y cómo lo hago todo y que eso se sienta como un abrazo, ¿no? Entonces, no es sencillo, sí es complejo, y esa complejidad se me hizo sabrosa. Bueno, aquí los dos trabajamos como docentes, tal vez me voy a meter en un problema por decirlo así, pero siempre he creído que la educación formal pues acaba haciéndole mucho daño a la creatividad, a la imaginación de las niñas, los niños, sobre todo por esto de las estructuras que se van estableciendo, los patrones, los protocolos y demás, que me hace recordar, por ejemplo, parafraseando a Mark Twain, cuando dice de que él dejó de aprender, o más bien, él comenzó a aprender cuando terminó y dejó de estar en la escuela. Entonces, pensando en eso y dándole vuelta a todas las cuestiones que comparto precisamente, que han dicho hasta ahora, creo que yo escribo para adultos porque le tengo demasiado respeto a los niños. Respeto mucho esa ausencia, digamos, de tal vez todos estos sesgos que uno va adquiriendo en la medida que va creciendo. Respeto mucho esa visión sin filtro que pueden tener, y en consecuencia considero sumamente difícil escribir una buena obra infantil, sobre todo en medio de la cantidad de basura que abunda en términos de literatura infantil juvenil,
que muchas veces trata a niños, niñas y adolescentes como que fueran incapaces de tener un pensamiento más crítico, como que fueran incapaces de sentir dolor, como que la forma que tenemos para entregarles literatura fuera precisamente venderles unicornios, venderle cariñositos, he dicho por ahí, gomitas, todo digerido de una manera que no se vean afectados. De hecho, siempre cito, por ejemplo, a nivel de adolescentes, la prohibición en algunos colegios de leer a Edgar Allan Poe, que siempre me ha parecido atroz, como que el leer eso fuera a convertir en más violento el mundo que ya de por sí es violento, y que ese protegerlos en la medida de mantenerlos ausentes del mundo realmente les fuera a hacer bien. Entonces, si tuviera una frase para definir por qué la literatura infantil juvenil se me hace tan compleja, es precisamente porque considero que niños, niñas, adolescentes, pues tienen una mente aún más, sin ánimo de idealizar, pero aún más libre que la que llegamos a tener de repente como adultos, como adultas, y que en ese sentido pues les permite ver el mundo de una manera mucho más transparente de la que nosotros afrontamos. Nosotros adultos ya nos volvemos cínicos, cínicas, hipócritas respecto a muchas cosas. Ellos no, ellos te van a decir directamente lo que piensan y pues en la medida aprenderán a comportarse, digamos, de algún modo, pero te lo van a decir. Mientras que nosotros fingimos mucho y parte de la literatura, creo, no es el moralizar como algunos creen, es por el contrario, es el volver a pensar como pensábamos cuando éramos pequeños. Bueno, esto último que tomas es básicamente en lo que gira la bici. La bicicleta de papel realmente lo que busca es ver al niño con respeto, que son personas, no son mini adultos a los que hay que moralizar, a los que hay que enseñarles qué es bueno o qué es malo. Y desde esa perspectiva me gustaría que con Patti habláramos un poquito lo que es nuestro proceso editorial, cómo es que hacemos la selección de textos, pero tomándolo a partir de la edición de este año. Normalmente nosotras no presentamos lo que es una temática para cada una de las ediciones. Solamente en una ocasión lo realizamos por un tema especial, un taller que se dio sobre monstruos y miedos, e invitamos a las personas, tanto niños como adultos, que nos hablaran sobre sus miedos. Pero en general, los 3 números que tenemos, los números normales, no tienen un tema especial, lo cual realmente es algo enriquecedor, porque nos hemos dado cuenta año tras año, porque la revista es anual, que hay ocasiones donde sin quererlo, los autores llegan a un tema en especial sin que se hayan dado cuenta, todos coinciden en un punto. El tema muy bonito que nos tocó, que coincidió este año, tenía que hablar con la manera en cómo nosotros vemos a nuestras madres y a nuestras abuelas. En México, y por lo visto que el hecho de que compartimos textos de autores de España, de Argentina, de Colombia, es la importancia de las figuras matriarcales dentro de los núcleos familiares. Sobre no como ellas son las que dominan, sino las que protegen, las que nos cuidan, las que nos nutren como de momentos muy especiales en nuestra vida. Tenemos un texto muy bonito de una chica que habla sobre cómo su abuela es un mago, porque logra hacer muchas cosas maravillosas el día a día, que uno como adulto pensaría, pues es que no es algo del otro mundo. Sin embargo, visto desde el punto de vista de un niño, es magia, porque no estás haciendo una acción, estás creando un momento especial. Y de hecho los invito a cada uno de ustedes a tal vez un poco sentir el tema, pero que recuerden a alguien, una figura materna o femenina importante durante sus infancias que haya hecho una acción que haya sido significativa para ustedes y que inclusive el día de hoy siga. Lo importante de este tipo de narración, también tuvimos otro cuento donde es una mamá superhéroe que le hablan por teléfono para que vaya a decirle al sol que ya tiene que salir el sol. Entonces la niña es un tipo pulgarcita y está súper feliz porque su mamá es una superheroína. Entonces hay muchos textos en este número de la bici que coinciden con ese tipo de elementos donde las figuras de mamá o abuela son el super guau, ¿no?
Y lo curioso es que a pesar de que estos textos son específicamente escritos por adultos, todos están narrados desde el punto de vista de ellos como niños. Y es volver a tomar el hecho de nosotros podemos ser un niño una vez más. Tenemos niños dentro de nuestros corazones que necesitan ser sanados, o tal vez no tuvimos una infancia tan dramática, por así decirlo, sin embargo tiene un valor alto, ¿no? Y es algo que también queremos compartir a los niños, o sea, podemos encontrar placer en cosas sencillas como un buen momento, un recuerdo bonito, o inclusive placer en imaginar que tu mamá tiene una capa, o tu gato tiene una capa, o hay un gato, el gato Drácula, el gato Cátula, ese cuento es muy divertido. O sea, el hecho de que podemos divertirnos, ¿no? O sea, no tener que llegar a alguien que nos enseñe, mamá y papá tienen que hacer esto, los abuelos tienen que hacer esto, sino verlo desde los ojos curiosos de un niño. Y eso también se aplica con textos, tuvimos textos de niños, que por ejemplo hay uno que me gusta mucho, se llama El Músico, que es de una niña, la autora es una niña de creo que de 8 años, y habla sobre un puerquito que va a un pueblito a tocar, y ella habla sobre la importancia del náhuatl, porque nadie le entiende porque el cerdito está cantando náhuatl, pero está hablando ella desde su perspectiva, sin embargo sigue siendo un cuento para niños escrito por una niña. Entonces son temas muy peculiares los que existen en la bici. En este caso específico, una vez más, fue la figura de las mamás y las abuelas, y también animales que son protagonistas, que representan el día a día. O sea, no hacen como una acción súper grande, sino es la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Bueno, pues regresando a esto, ustedes van a decir, ¿y cómo es que un par de señoras, una mesa editorial, dice, este sí se queda, este se va? Bueno, la verdad es que primero nunca nos fijamos si está escrito por un hombre o por una mujer. La segunda cosa que tenemos en cuenta es qué tanto nos quieren adoctrinar. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que nos quieren decir, lávate los dientes, haz tu cama, cree en Dios, porque nos han llegado muchos católicos, nos han llegado también de psicoanálisis, cuando ya seas una verdadera joya entre las joyas, porque ya puedes adornarte con joyas si eres adulta, y yo así como de, no, por Dios, esto no. Entonces es muy divertido el proceso editorial que es para las infancias, porque de alguna manera, como adultas que nos comportamos como niñas, nos ofendemos como niñas. O sea, llega un punto en el que lo estamos leyendo y decimos, esto es una ofensa. O sea, yo en la primaria hubiera tirado esto y me salgo a jugar. Porque es un poco darnos cuenta de que nuestra propia infancia como creadoras, porque además también somos escritoras, Fanny diseña, yo también me dedico a la edición, nos fue muy intensamente marcada la cultura que hubo directa o indirectamente en nuestros hogares, y esto fue el detonador para que nosotras tomáramos la decisión de estar ganando mucho dinero allá en leyes o estar aquí sin dinero, ¿saben? Pero esto es sumamente satisfactorio y nos está llevando a hacer una labor social, que es lo más importante para nosotras. Ese es el amor que nos unió en hacer este espacio editorial. La labor social de ponernos en los zapatos de los niños y decir, esto no me gusta y esto me gusta, no con el sentido que se pueden imaginar de engrandecer a las infancias, de que en 10 años vamos a estar recopiladas en sabe dónde, ganando mucho dinero, pero no, o sea, la idea es que lo poco que puede llegar esto, o lo mucho que puede llegar gracias a sus recomendaciones o a sus participaciones, a las colaboraciones, es generar semillas de goce y de disfrute sobre la lectura. Eso es básicamente, no vemos la selección como, ay, es que esto nos va a hacer que sutanito que es famoso nos jale gente. Ay, es que esto va a hacer que como a todos les gustan las pistolas a los niños, o vamos a empezar a jugar Fortnite todas para siempre, o vamos a pasar jugando LOL o lo que sea. Pues no, en realidad esos serían gustos muy aparte. Lo que nosotros buscamos en la mesa editorial es que vemos la estructura del cuento. Primero, que sea coherente.
2, que no tenga tantos problemas internos, es decir, faltas de ortografía, redacción, y que el mensaje sea concreto. Si el mensaje es diviértete con vómito de arcoíris, ese es el gran mensaje que tiene y ya entró, ¿no?, dentro del preliminar. Y al momento de la lección casi siempre es como dual. Fanny está más inclinada a las cosas que apapachan a la infancia, que los hacen sentir bonito, que los hacen sentir bien. A mí me encanta el desmadre, o sea, yo sí elijo cuentos que son bien divertidos, por eso estaba enamoradísima de T-Rex, porque yo dije, si yo también me quiero transformar en un T-Rex cuando me enojo, órale, y ya tiro todo lo de la casa como el niño y ya no quepo en mi cama, o sea, porque la idea es que entre más pluralidad haya en estos temas y recopilación y olvidarnos de los nombres y pensar más en las ideas, más podemos representarlos a ustedes, el público, más podemos representar a la diversidad que hay en los niños, que eso es la siguiente tema de la mesa que vamos a abordar, la inclusión y la diversidad, pero básicamente ese es el proceso editorial. O sea, ustedes quieren quedar en algún lugar, escriban bien, tengan el mensaje claro, como que lo van a mandar un diseñador, así, de que les va a hacer un dibujo de su obra y con eso ya está como dentro. Lo demás ya depende del criterio moral, social o económico de los lugares donde ustedes lo mandan. Y por favor no olviden seguir las indicaciones que les dan, porque a veces nos pasa que les pedimos que sea un texto de 3 cuartillas y ya nos mandaron uno de 9 y fue como de... Ah, sí, es como de... sí, señora, si yo no lo estoy leyendo, un niño de 8 años tampoco lo va a leer, créanme. Y yo estoy más acostumbrada. Entonces, ese es un buen consejo. Sobre cómo, bueno, sí. Es que me lo han compartido varios editores de diversos proyectos, que sí es muy importante cuidar esos puntos. Pero bueno, ya para cerrar, quiero agradecer primero a nuestros colaboradores. Muchísimas gracias por confiar este año en el proyecto, por haber compartido sus textos, porque nosotros hacer una revista digital y gratuita, pues obviamente no podemos, de momento, algún día, remunerar a las personas que confían en nuestros proyectos. Y nosotras como escritoras sabemos que enviar un texto, una ilustración, es un salto de fe. Porque a veces uno tiene el miedo de, ¿y si me lo roban? O ese tipo de neurosis que uno como escritor se genera a sí mismo, y a mí me pasó, pero proyectadas. Pero ok, de todas maneras, muchísimas gracias por confiar en nuestro proyecto, en todo lo que nos han ayudado también como promoción. Si quieren saber un poquito más de ellos, los vamos a estar publicando en las redes sociales de la bici. De hecho, estamos ahorita en campaña de estar promocionando a cada una de las personas que ha sido parte de la bicicleta de papel, ya sea con ilustración o con algún texto, para que puedan ustedes acercarse a ellos si les gustó un texto en especial, o si ustedes compartieron el texto con alguien, un niño, un hermano, un vecino, y diga, es que este cuento en especial me gustó, puedan conocer dónde más pueden adquirir el trabajo de estos escritores. También quiero agradecer a Patti por ser mi brazo derecho y editorial, por toda su confianza que ha impartido estos años de trabajo. Y, como no, a Juan Carlos por crear este espacio tan importante que es Indiferentes, sobre la importancia de hablar de proyectos independientes y crear una red de trabajo y comunicación, porque así como es un encuentro indiferente, es un encuentro donde reúne autores, proyectos, editoriales a nivel internacional, pues crear una red de contactos entre todos para que podamos conocer y crecer todos juntos. Y por supuesto a Natalia Mariposa por ser la encargada y también llevar una superorganización aquí en Ortográfico. Si a ustedes les interesa conocer un poquito más de lo que es la revista Bicicleta de Papel, nos pueden seguir en redes sociales como en nuestros sitios. Van a encontrar el enlace directo a donde puedan descargar todos los números de la bici de manera completamente gratuita. Inclusive si al final tienen dudas, se pueden acercar con nosotras y les podemos decir dónde es exactamente. También impartimos talleres para niños, tanto digamos para personas niños o adultos que quieran empezar a escribir en el género infantil, o simplemente para estar estimulando lo que es la creación y la Hacemos convocatoria una vez al año, así que síganos porque pueden ser los siguientes estrellas aquí. Así que muy bien, los esperamos por ahí en redes sociales. De hecho, la convocatoria siempre se lanza en junio y los números se publican en septiembre, así que para que estén al pendiente, igual cualquier cosa nos pueden echar un mensajillo de, oye, ¿cuándo sale la convocatoria? Y ya,
No vaya a ser que se nos olvide y es como de, ¡ay, la convocatoria! Pero pues ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias y esperemos que nos sigan a la siguiente presentación, que como menciona Patti, vamos a hablar sobre la importancia de la inclusión dentro de la literatura infantil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así de, sí, es un placer trabajar en la vida. Sí, aquí. El recordatorio, aquí están en la mesa los libros de nuestros autores, por si quieren conocerlos o acercarse más. Creo que Leida aún no trajo, pero tiene unos cuantos super padres, así que acérquense a ella, por favor, para adquirir su trabajo y leerla más. Y también, creo que también haces ilustración, ¿no? O pintura, para que la conozcan, por favor. Nos paramos o sentados. Sí. Ah, muy formalita para la Pero no le pensas nada. El menú dice, por favor no le dé alimento a lo mejor. El menú dice, arriba. ahí voy. Whisky. No puede. No puede. Oye, la receta es rica. Estamos sigan a ver qué onda. Ay, sí, ya, por favor. Mario. Mucho gusto. ¿Ella trae Belén hoy? Hola, mucho gusto. Disculpen la vela. Sí, no te preocupes, con cuidado. No te preocupes, no me la puse más importante. Se me dobló la canilla. Ah, bueno. Yo no tomo. Oh, qué caray. Eres el fan. No tomo alcohol, no fumo. Qué Agua bueno. natural, lo que uso. Y yo qué bueno. Esto, ¿qué onda? No sé. No sé quién. Esta chica fue la que lo propuso a. Ey. Sí, me la comenté. Y ya acabaron. Coincide justo más o menos con el sí, hay por ahí algunos precisamente permisos. A mí me encantó ese cuento, la verdad. Es que ya lo leo todo. Es que sí está bien. Gracias, eso me motiva. La verdad es que sigan así. Son muy bonitos, la verdad. Ay, muchas gracias, muy lindos ustedes. Ya me llevo mi libro, mejor lo Sí. Muy bien. ¿Ya se Ah, ¿te toca ahorita otra vez, verdad? Sí, y ya te puse roja. Tienen la verdad. Ah, sí, yo no los quiero, mira.